A ver, hay coches. Y luego está el Porsche 911. Es que no es solo un coche, ¿verdad? Es mucho más. Es un auténtico referente tanto en lo cultural como en la ingeniería, que lleva más de 60 años, 60, marcando el paso de lo que significa ser un deportivo. Y claro, aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que un coche siga siendo un ícono después de más de 60 años? Porque la historia del 911 no es un camino de rosas, para nada. Es una historia de pura supervivencia, de saber adaptarse y sobre todo de reinventarse una y otra vez para de alguna forma burlar al tiempo. Bueno, pues para entenderlo, vamos a hacer un viaje por sus 5 eras clave. Empezaremos viendo cómo nació el ícono, cómo se fue domando a la bestia, su apogeo con la refrigeración por aire, la revolución del agua y finalmente cómo se ha convertido en la leyenda tecnológica que conocemos hoy. ¡Vamos allá! Venga, pues empezamos por el principio. Todo arranca en los años 60. Porsche en ese momento solo tenía un modelo, el 356, que ya era una leyenda, pero necesitaba un sucesor. Hacía falta algo nuevo. Y ojo, que el 911 no fue una simple evolución del 356, que fue una ruptura total. Pasaron de un coche que en el fondo tenía sus raíces en Volkswagen a algo completamente nuevo, un coche más grande, mucho más potente y con ese motor boxer de 6 cilindros que era una maravilla. Y por supuesto, esa carrocería fastback que sin saberlo acabaría siendo eterna. Aquí está la clave de todo, el ADN que increíblemente sigue ahí. Hablamos del motor colgado por detrás del eje trasero, una locura para la época. Refrigerado por aire, por supuesto. Y esa silueta, esa caída del techo tan característica, obra de Butzi Porsche, el nieto del fundador. Esta configuración, con el motor atrás del todo, se convertiría en su mayor dolor de cabeza y a la vez en su seña de identidad más poderosa. Y aquí va una de esas curiosidades que cambian la historia. Originalmente este coche se iba a llamar 901, pero ¿qué pasó? Pues que Peugeot apareció diciendo que ellos tenían registrados los nombres de 3 cifras con un 0 en medio. La solución de Porsche, sencilla y brillante. Cambiaron el 0 por un 1 y así, casi por casualidad, nació la leyenda, el 911. Vale, los primeros 911 eran una pasada, pero tenían un pequeño problemilla. Su comportamiento era, digamos, bastante juguetón. Con todo el peso del motor ahí atrás, el coche tendía a irse de culo a la mínima. Así que la obsesión número 1 de los ingenieros de Porsche fue, básicamente, domar a la bestia. Y la forma en que lo hicieron fue genial. Cada una de estas innovaciones era una respuesta directa a un problema. El famoso alerón cola de pato del Carrera RS, por ejemplo, no estaba ahí para hacer bonito, no, era pura física, diseñado para aplastar el eje trasero contra el suelo a alta velocidad. Lo mismo pasa con la gigantesca cola de ballena del turbo. Y todo esto venía de la competición, que era su verdadero laboratorio. El Flashpow con ese morro plano es el ejemplo perfecto. Era literalmente traer el diseño del coche de carreras del 935 a la carretera. Y ya que hablamos del turbo, el 930 fue un punto y aparte, una auténtica bestia. De repente, el 911 tenía prestaciones de superdeportivo. El problema es que necesitaba manos muy expertas para llevarlo rápido sin acabar mirando para Cuenca. Se ganó a pulso esa fama de coche temible, casi un Widowmaker, y eso, paradójicamente, lo convirtió en un mito. Ahora llegamos a lo que muchísimos puristas consideran la época dorada. Las 2 últimas generaciones del 911 con motor refrigerado por aire. Aquí es donde la receta original, por así decirlo, llegó a su perfección absoluta. El 964, a finales de los 80, fue como si el 911 se hiciera mayor de repente. Fue una modernización brutal. Por primera vez se podía tener un 911 con tracción a las 4 ruedas, el Carrera 4, para domar esa trasera. También llegó el cambio automático Tiptronic, que lo hizo mucho más accesible para más gente. Y cosas que hoy nos parecen normales, como el ABS o la dirección asistida, se hicieron estándar. Incluso el alerón pasó a ser retráctil para no romper esa línea perfecta. Era, en definitiva, un 911 mucho más civilizado y usable para el día a día. Y después del 9964 llegó el 993. Para muchísima gente, este es el 911 Air-Cooled definitivo. El más bonito, el más avanzado, la joya de la corona. La clave aquí fue una suspensión trasera multibrazo completamente nueva que por fin consiguió domesticar del todo ese comportamiento tan peculiar. Es el punto final, el canto del cisne de la era clásica, el culmen de esa ingeniería original. Pero claro, el mundo seguía girando, y para que el 911 sobreviviera, tenía que cambiar radicalmente. Y ese cambio, fue el más polémico y doloroso de toda su historia. Decirle adiós a la refrigeración por aire. Este paso a la refrigeración por agua con la generación 996 no fue un capricho de los ingenieros, ni mucho menos. Fue pura y dura necesidad.
Las normativas de emisiones eran cada vez más duras y para sacar más y más potencia, la refrigeración por aire ya no daba más de sí. Sencillamente, habían llegado al final del camino con esa tecnología. Sí, hubo muchísima polémica, sobre todo por esos faros, los famosos huevos fritos que compartía con el Boxster para ahorrar costes. Pero a pesar de todo, el 996 fue un exitazo comercial. Y no solo salvó al 911, salvó a Porsche entera. La compañía estaba en una situación financiera muy delicada en los 90 y este coche fue su salvavidas. Y encima nos dejó un regalo increíble, el nacimiento de la saga GT3, ese coche de circuito para la calle, con motor atmosférico que recuperaba el espíritu de los viejos RS y que hoy es un mito en sí mismo. Y con el cambio de siglo entramos de lleno en la era moderna. Una era en la que el 911 dejó de ser solo un deportivo para convertirse en un verdadero escaparate tecnológico. A partir de aquí, el ritmo de la innovación se disparó. El 997 fue un alivio para muchos, porque volvieron los faros redondos, y nos trajo el cambio de doble embrague PDK, que era rapidísimo. Después, el 991 fue casi un coche nuevo, más largo, mucho más aluminio para ser más ligero y, atención, los motores turbo llegaron a los Carrera normales. Otro sacrilegio para los puristas que resultó ser un acierto. Y ya el 992 actual es otro mundo. Un interior totalmente digital, ayudas a la conducción como el modo para lluvia y unas prestaciones que son de auténtico supercoche. Para que nos hagamos una idea del salto, basta con mirar estos números. Es que es una auténtica barbaridad. Pasamos de los 130 caballos del original a los 650 de un Turbo S actual. Y el 0 a 100, de 9 segundos, que no estaba mal para la época, a unos alucinantes 2,7 segundos. Es una evolución brutal, y lo más increíble es que se ha logrado sin traicionar la silueta y el concepto original. Pero el éxito no son solo cifras de prestaciones. En 2017, Porsche fabricó el 911 número 1.000.000. 1.000.000. Pensemos en lo que significa eso para un coche deportivo de este calibre. Demuestra una conexión con la gente, una lealtad que poquísimos coches en la historia han conseguido. Entonces, al final, ¿cuál es el secreto? Pues podríamos resumirlo en 3 pilares. Primero, un diseño inconfundible. Ves esa silueta y sabes que es un 911. Segundo, una innovación constante, una obsesión por mejorar y superar los límites. Y tercero, y quizá lo más importante, un ADN forjado en las carreras. Para que nos hagamos una idea, de las más de 30.000 victorias de Porsche en competición, más del 70% las ha conseguido un 911. Casi nada. Creo que esta frase de Wolfgang Porsche lo resume a la perfección. Da igual toda la tecnología que le metan, todos los caballos que tenga, la sensación al volante, esa conexión con la máquina, sigue siendo la misma que hace 60 años. Y eso es mágico. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la más fascinante de todas. El 911 ha sobrevivido a todo, ha roto todas las reglas y siempre ha salido más fuerte. Ahora, en un futuro que parece inevitablemente eléctrico, ¿qué le espera al deportivo perfecto? ¿Cómo va a evolucionar este ícono? Pues esa es una historia que todavía está por escribir.